Hace unos días, Paco Ignacio Taibo anunció una colección masiva para distribuirla en todo el país como parte de la estrategia gubernamental para una república de lectores. 21 títulos con un tiraje de 100,000 ejemplares. Esta es la tercera campaña masiva de distribución de libros en el país. Para alfabetizar, José Vasconcelos puso a circular hace un siglo 400,000 libros clásicos en 17 tomos y Jaime Torres Bodet, para instrumentar su campaña nacional contra el analfabetismo, publicó en 1950 10 millones de ejemplares de una cartilla. Para conversar sobre la colección masiva 21 para el 21, está con nosotros Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica. Paco, gracias por estar aquí. No más faltaba, tú eres de confianza. Ok, en 1921 y en 1950 no había tantos libros disponibles ni tantas personas alfabetizadas como ahora. ¿Por qué decidiste lanzar un proyecto para prácticamente regalar más de 2 millones de ejemplares? Yo creo que era el momento. La pandemia nos había estado arrinconando, rompiendo las redes naturales de distribución, disminuyendo la capacidad de atención de librerías y de bibliotecas. Y habíamos estado creciendo notablemente a través de los mecanismos de Internet, creando clubes de lectura en todo el país. Comunitarios, estudiantes de una secundaria técnica perdida en Veracruz, normalistas, becarios del CONACYT, un grupo de lectores de una comunidad campesina en Michoacán, y crecíamos y crecíamos y crecíamos. Y entonces, conversando esto hace un año y poquito con el presidente, la idea, estamos ya en el momento de lanzar una gran campaña que cree algo, que cree solidez de apoyo con libros. El libro es el que abre el camino para lectores que no tengan recursos económicos, o que si los tienes no tengan abundantes recursos económicos, y llegar a posibles lectores. Cuando se dice en México no se lee, es una falacia, hombre. En México no se sabe si se quiere leer, no hay biblioteca familiar. La educación media ha pervertido el sentido de la lectura. Tienes que leer fotocopias de esto otro, y el adolescente reacciona con qué hueva, qué pinche flojera, y se va Sí. apartando de la lectura por placer. Entonces teníamos que machacar ahí diciendo, compadre, no tienes, no debes, no deberías, sino prueba, y a lo mejor te gusta, y a lo mejor te cambia el mundo. Y como además los clubes tienen mecánicas asociativas, cuando pones un libro en estos lugares, empieza a rolar y a convertirse en conversación, discusión, debate, placer, y te lleva la idea. Entonces, la idea era hacer una colección de abanico que tomara la época de la independencia, la reforma, la revolución, y un poco después, y para todo tipo de lectores. Entonces, ponen los 21 libros. Va a haber un lector que te va a decir, este no me interesa. Pero este que habla sobre los insurgentes apodados, no los héroes grandes, los chiquitos, el atolero, el no sé quién, Claro. este está muy bueno. Y entonces, cuando empezamos a sumar conceptos, fue saliendo el esquema de la campaña. Presidencia ¿Cómo portó algo decidieron estos muy... libros, Paco? Es difícil hacer una selección. Oh, Tiene no que te- ver con derechos de autor, tiene que ver con agencias literarias, tiene que ver con política también. Exactamente. Y no solo tiene que ver con una idea de la democracia, que es, a mí me puede gustar o no me puede gustar. Yo, el día en que puse los 21 enfrente, dije, este no me interesa, este no me interesa, este me interesa horrores. Pero de eso se trata, no mis intereses o los intereses del equipo editorial. Tuvimos que equilibrar, balancear, decir, para esta época, literatura, y haber una mujer que tenga un punto de vista diferente en los 50, cuando era tan difícil destacar, y etcétera. Y ahora necesitamos uno muy legible sobre la reforma. Y tuvimos que hacerlo, porque Ujú. si no eran los 21 tomos de Prieto, y eso no nos lee más que 10 personas. Tuvimos que hacer una selección de crónicas de Prieto. O hay que sacar la sombra del caudillo con todo, y que ya está la hemos estado distribuyendo, imprimiendo, y tú dices, pues sí, el libro más prohibido de la historia de México, esta es La Venganza, 100,000 ejemplares, y que role. Y entonces se fue haciendo la colección así, tropezamos exactamente donde tú dices.
derechos de autor, agencias literarias que querían dinero y no querían entrar, uh, y disponibilidad. Y entonces fue una colección que se fue haciendo. No están todos los que yo hubiera querido que estuvieran, pero sí están muchos de los que hubiéramos querido. Y luego ahí hubo algunos apuntes interesantes, que es, vamos a meterle a temas militares, es 2 o 3 libros, porque Andrés proponía que se los hiciéramos llegar a la milicia, a capitanes, tenientes, mayores de las milicias, del ejército y de la marina. Y yo decía, sí, es clave que en la educación de estos mexicanos no solo estén los problemas técnicos, esté la cultura, el gusto por leer. Y entonces una parte de los 2 millones se van a esta distribución que va a ser Presidencia. Oye, Paco, uno de los temas de las campañas masivas que se han hecho, por ejemplo, la de Vasconcelos, hay evidencias de que, por ejemplo, muchos de esos famosos libros verdes, muy bonitos y míticos en muchos sentidos, pues todavía se conseguían en algunas librerías de provincia, es decir, no circularon bien como se esperaba. Eso pasó también con los esfuerzos de Torres Bodet, como que se encapsularon. Tú supongo que tienes una estrategia a partir de conocer esos problemas de cómo vas a distribuir, pero es un mercado muy democrático, muy diverso, muy distinto. Exactamente. El problema empieza cuando dices, bueno, aquí tienes 2.100.000 libros. Abanico abierto. Un adolescente inteligente en una secundaria de la Sierra de Puebla puede leer alguno de estos libros. Un jubilado maestro, híjole, si este lo lee, me hace el santo por delante, porque empieza a crear núcleo de lectores. Bueno, ¿cómo se los hago llegar a ellos? Y no paquetes que se ponen en una biblioteca y se quedan durmiendo puestos de canto. Entonces rompimos la distribución tradicional. En algunos lugares y mandamos uno a la biblioteca de una universidad Benito Juárez, pero tratamos también de distribuir 200 ejemplares entre los clubes de lectura y los alumnos. Entonces, tenemos 1.800 al día de hoy puntos de contacto para entregar libros. Y es la locura, porque tenemos que hacer redes de ampliación, que es, bueno, yo mando al nuevo secretario de Cultura de Tlaxcala 1.200 libros. Este a su vez nos ayuda y se nos hace llegar a las salas de lectura de Tlaxcala a través de transportes de él. Y luego de repente alguien te dice, oye, y yo quiero, pero tenemos una biblioteca comunitaria con unos 20 usuarios en Sierra de Oaxaca, pero pues es carretera Oaxaca-Pochutla, kilómetro 32, a la izquierda en la brecha, 7 kilómetros para arriba. Y yo digo, ¿cómo te lo hago llegar? Y entonces ya empiezan por todos lados la red discutiendo de, bueno, si lo pones en la brecha, no empieza la brecha, yo bajo a recogerlos. Y entonces, ¿quién se los lleva a la brecha? Bueno, pues hay una radio comunitaria en Pochutla muy activa que les vamos a pedir, háganlo llegar hasta la brecha el martes a las 7. O sea, es delirante. Es delirante y Llevamos ya es una distribuidos estrategia que estás 300 haciendo. mil Llevan 300,000 en primera distribución. en primera distribución. En primera distribución. En segunda, debemos andar ya por los 200.000 nosotros. Y Presidencia, no tengo las cifras al día de hoy. Pero yo calculo que hacia fines de octubre, mediados de noviembre, habremos puesto en manos de lectores todos. Pues es un proyecto bien ambicioso. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Les recuerdo que está con nosotros Paco Ignacio Taibo II, hablándonos de este proyecto de distribución masiva de libros 21 para el 21. Paco, en el bloque anterior mencionaste algo que es importante, yo creo, detenernos un poco, y tiene que ver con la distribución en bibliotecas, porque durante mucho tiempo parte de los favores que se pagaban también a ciertos escritores era que se compraban grandes cantidades de libros para llevarlos a las bibliotecas. Muchas veces se quedaban en algunas nada más y otras veces había ejemplares que pues, al público, a los jóvenes de algún lugar, francamente no les interesaban. Pienso, por ejemplo, en los grandes tomos de las memorias de Vicente Fox.
nosotros teníamos ahí en las bodegas del fondo, Memorias de Fox, de la Madrid, los libros de las reformas. Cuando llegué dije, vamos a sacarlos de aquí, a alguien le deben interesar la reforma energética, la reforma educativa. Y nada, no había manera de librarse de ellos. Entonces dije, los voy a poner a peso. Pacté con la estructura interna, los descatalogamos, los pusimos a peso. Y has de creer que no he logrado vender más que 4 o 5. Wow. Ah, lo que tú hablaste de la estructura del favor. Ajá. La nueva dirección de bibliotecas está un compañero inteligente y está viendo cómo agarramos los descartes de las bibliotecas que tenían una ley medio absurda, que es si un libro no se mueve 5 años o algo así, se descarta. Y Ujú. lo que pasa es que si estaba escondido en el lugar no indicado, en la biblioteca no indicada, entonces vamos a empezar a revisar los descartes para moverlos en la nueva red de lectura. Es una batalla romper con los malos usos del pasado. Está muy podrido el ambiente, ¿no? El de los favores, ¿sí? En suscripciones para revistas, y tú dices, bueno, ¿cuántas vendías? Y entonces, ¿para qué querías 28 si solo vendías 4? ¿No? Así es. Y estos favores permeaban toda la relación entre el Estado y la intelectualidad orgánica de aquellos días. Entonces sí, digamos, todos estos elementos abonaban a que no se leyera ni se fomentara realmente la lectura, ¿no? Mira, vivimos experiencias de campañas de la lectura en este país que si las ponemos juntas, necesitamos invitar a la Llorona a la reunión. Libros del Rincón, maravilloso trabajo de Rosa Marta, y en algunos lugares estaban en el rincón del aula, en otros lugares estaban en un mueble cerrado con candado, y el director de esa escuela decía, no, pero es que se lo roban, y tú decías, que se lo roben, ¿no? Y Claro. los lean, y entonces no circulaban. Vivimos campañas donde el eslogan es, lee por lo menos 3 minutos y medio al día. Y te lo decía un cuate futbolista que le veías la cara y tú decías, este cuate habrá leído algo en toda su vida. Así O es. eres un burro si no lees. Bueno, ¿a quién se le ocurre decirle a un adolescente una campaña en negativo? Mandarle a un adolescente una campaña en negativo. A un adolescente, tú tienes una llave para que no lea. Y es llave mágica y la han usado universalmente, que es tienes que, debes, este es obligatorio. El adolescente rechina y retrocede. Ya bastante harto está de una estructura patriarcal, machista y vertical en la vida. Entonces tienes que llegar por otro lado y decir, este te va a volar las neuronas, compadre. Y a ti que tu papá te dijo que no leyeras el Kama Sutra, no le hagas caso. Éntrale. Y tú, compañero, ¿quieres leer fantasía? Pues adelante. O sea, tienes que romper y empezar a tocar a los adolescentes a partir de la vitalidad, la vivencia, lo que tiene de subversivo, la literatura, las posibilidades del goce. Y entonces, ese ha sido el trabajo de estos años de pandemia y hemos avanzado y esa red, el México que no leía, pero que está empezando a leer o que está leyendo, es muy fuerte. Y encontramos cosas muy bonitas, que es los adultos mayores, que pelearon los últimos años de su vida para darle educación media o superior a su hijo, que la mujer de la casa trabajaba triple porque además lavaba ropa, hacía comida. De repente se descubrió a los 60 años con más tiempo libre porque los hijos salieron, porque ya no va, hay chance de que... Y entonces volvieron a leer. Y si les logras tocar las curiosidades, ese sector de adultos mayores está volviendo a leer. Y fíjate que son muy, muy sabrosos cuando los conectas, porque todo lo que tienes que hacer es proponerles por dónde. Y descubrimos que la historia es el gran camino. El de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y Hidalgo era guapo o no era guapo, te promueve un nivel de curiosidad prelectora, lectora enorme. Y una vez que empiezan a leer, vámonos, descubrimos cosas fascinantes. Toda la teoría del fomento de la lectura decía, casa que no lee, niño que no lee, entonces círculos de lectura en las escuelas para que en la primaria empiecen a leer.
y descubrimos que es un camino de ida y vuelta. O sea, tú trabajas con libros infantiles en primarias, ¿vale? Pero de repente les pones ahí un Vientos del Pueblo de 12 pesos y les dices, ¿tu papá le interesan las luchas campesinas? Y dice, pues a lo mejor, pues llévaselo y regálaselo, a ver qué cara pone. Descubrimos que hay un camino de retorno, que es niños que llevan la lectura a la casa, Entonces donde no había libros. es hacer, digamos, círculos que se contaminan en el mejor sentido, ¿no? Por un lado, los viejos que pueden leer cosas de historia que les interesen, seguramente los compartirán en algún momento, en alguna conversación con los jóvenes o los niños cercanos a ellos, y al revés también, ¿no? Sí, hay más descubrimientos notables, porque yo tengo 2 o 3 reuniones por semana con grupos de base de fomento a la lectura. Y de repente me machacan. Paco, tienes que publicar, tienes que conseguirnos. Y el otro día una demanda, encontré una unanimidad notable. No recuerdo si era en Tlaxcala, en Oaxaca, que era fábulas, mándanos libros de fábulas. ¿No? Ah, De acuerdo. chinga. Sopo. Y dicen sí, porque encontramos que se leen muy bien, pero además provocan en el niño o en el adulto la reflexión de ¿y por qué la hormiga que era hacendosa sí logró? Este tipo de reflexiones que hay, la fábula, funcionan como instrumentos de aproximación a la lectura muy fuerte. ¿Y de dónde saco fabularios? Tengo que irme a La Fontaine, a Esopo, buscar qué ediciones hay por ahí y a qué precio podemos sacarlas para poder distribuirlas gratis. Entonces, todo un mecanismo muy complicado, pero que obedece a una dinámica de abajo hacia arriba. Una república de lectores no se construye por mandato ni por decisión, se construye en la medida en que va generando desde la base. Exactamente. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Paco. Paco Ignacio Taibo, la distribución es todo un tema, la retroalimentación con los lectores y los posibles lectores a partir de intereses particulares también es otro tema, pero yo creo que en la estrategia seguramente tienes contemplado coordinarte con otras instituciones, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación Pública, para hacer dinámicas que animen, digamos, el interés para acercar este tipo de libros a muchísima más gente. ¿Es así? Sí, de hecho estamos buscando, porque el problema es que las instituciones, el elefante roñoso del aparato del Estado, trabajan muchas veces con una enorme lentitud y nos han pasado cosas ridículas como el envío de un paquete de libros a una Secretaría de Estado que dice no lo podemos recibir. Y yo le dije, ponme al secretario al teléfono y que se atreva a decírmelo en persona. No, fíjese, es que necesito un memorándum. Dije, pónmelo, te pido un favor. Dile que el director del Fondo de Cultura está hablando al señor secretario, particularmente porque me urge que me conteste una pregunta, que es, ¿estás en contra de repartir libros gratis? ¿Sabes qué? Cuando hablé con él, salieron truenos y centellas. Esta burocracia que tengo aquí no se pueden. Y entonces salió una conversión interesante, que de repente dice, híjole, los libros que nos mandaste tenemos que hacerlos llegar a un grupo del personal que lee. Entonces, ¿puedes aumentar la cuota? Dije, sí, sí puedo. ¿Y tú puedes organizar una distribución inteligente? Y me dice, sí. O sea, cuando tocas al aparato más sensible de la 4T, es padrísimo. Con el INEA vamos a hacer cosas en zonas donde lo que encontramos es el nivel más alto de analfabetismo del país. Entonces estos libros no les sirven. Entonces tenemos que llegar a promotores de la lectura que sí les sirven, pero ellos tienen que llegar a alfabetizar. Y vamos a hacer cosas juntos. Con gobiernos de Estado, en algunos lugares unas reacciones fabulosas, en otros mirada y desprecio, ¿no? Yo creo que también obedece a que en el mundo de la lectura hay de todo en la tierra del Señor. Sí, Hay sin duda alguna. analfabetas funcionales. Muchos. Sí, demasiados y a veces ocupan cargos públicos que hacen decidir cosas que no tienen el sentido que deberían tener. Paco, en el caso de los maestros, ¿tienes algún plan en específico? Porque son básicos, digamos, en cuestiones de lectura, pues están frente a grupos de niños.
Ya arrancamos. El principio fue hace 2 años cuando empezamos a ir normal por normal, bajo la lógica de maestro que está siendo educado para ser maestro, si lee va a transmitir. Y ahí topamos solo con una conversión muy inteligente con Cheiro diciendo, no tiene que ser obligatorio, nada de lean 5 minutos, no, no, tenemos que encontrar voluntad. Y ha estado funcionando. Y luego, en muchos lugares de la República, yo diría 15 o 20 lugares, tenemos nexos directos con grupos del magisterio que Ujú. están en la lógica de muy rebelde, ¿sí? Pero leer es clave y de formar círculos y grupos de lectura. Y entonces hemos entrado ya directamente con ellos a los clubes de lectura, salas de lectura, etcétera. La demanda es que del rebote te llega, no tenemos biblioteca, entonces yo tengo que transmitirle a la dirección de bibliotecas las demandas asfixiantes, a veces excesivas, ¿no? Como hicimos de repente pedimos a los ciudadanos del DF que nos donen, clase media, que nos donen sus enciclopedias. Una enciclopedia en una clase media no sirve ya para nada. Tienes internet, adiós, muy Así es. buenas. Tan bonitos, pero son del abuelito, yo no los voy a usar, no los abres. Donar. Bueno, nos donaron 11,000 tomos de enciclopedias en un mes. ¿Qué hicimos con ellos? Nos fuimos al Mezquital Claro. y fuimos el lugar más pobre o uno de los más pobres de este país, sala por sala, 17 ayuntamientos jalaron y a ponerles estas enciclopedias que le hacían el agosto a un maestro de primaria, que le mandas una enciclopedia de ciencias naturales y le resolviste las tareas de los chavitos, ¿no? Y entonces se distribuyeron rapidísimo, en un mes las habíamos colocado. Ahora tengo que buscar otra operación similar para la Sierra de Puebla. Sí, es un lugar Yo creo muy que importante el si usamos Puebla como lugar de recepción de enciclopedias, Puebla tiene una clase media ilustrada con tradición de muchos años. Y ahí Sí. debe haber montones de enciclopedias en las casas. Y la gente además es muy generosa, muy generosa. O sea, si sienten que no estás haciendo negocio político, que no estás haciendo demagogia, enseguida se toman la molestia de cargar en su carro 30 tomos de enciclopedia y llevarlos a la librería donde creamos el primer centro de control. Es, ¿Sabes qué? Dentro de muy poco vamos a poder hacer balances serios de cómo avanza el fomento de la lectura. En cuanto empiece a descender la pandemia, vamos a poder hacer balance. Y si es así, esta exploración de 21 para 21 puede convertirse en 22 para el 22 y 23 para el 23. Sería espléndido. Y, Entonces, ¿tú y no crees en los datos del INEGI, por ejemplo, no, en no, materia lo que de... pasa es que, no, el problema es que durante mucho tiempo la medida de la lectura la tomaron las estructuras comerciales y las librerías, que es libro vendido. Ujú. Y cuando dicen, bueno, ¿cuántos libros leyó al año? 3, pero los leyó 3 de veras, que no eran libros técnicos para mejorar en tu carrera profesional, no eran libros de estudio, sino era el libro por placer. 3 no son malos, 3 son buenos y 5 son excelentes, ¿sí? Una república de lectores no es un lugar donde todos a huevo tienen que leer. Es un lugar donde todos pueden leer y ni bloqueos económicos, ni bloqueos culturales, ni bloqueos de distribución lo tienen que impedir. ¿Y cómo tendríamos que medir el avance, digamos, en materia de lectores desde tu punto de vista? Lo vamos a notar muy pronto cuando podamos sacar de nuevo los librobuses a la calle y volvamos a ferias locales de libro. La variación en las ventas en las ferias de libro locales, de comunidad de 10,000 habitantes, te va a Ujú. dar la idea de si está avanzando o no está avanzando. Pues algo más que nos quieras compartir, estamos a punto de terminar el programa, Paco. Bueno, que la idea de 22 para el 22, la primera que tengo en la cabeza es hacerla con Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala, autores latinoamericanos Sería de la, espléndido. de la, de la joven generación. Que cada uno ponga a sus autores y hacemos circular de un lado para otro para romper el pinche maldito gueto de que tú editas en Costa Rica y no te van a conocer en Buenos Aires. Que es una inercia terrible, eso ocurre hasta con España, por Mortal. supuesto. Así es. Pues muchas gracias, Paco Ignacio Taibo, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los espero la próxima semana.